Hoy la liturgia nos pone o nos recuerda justamente la memoria obligatoria de San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo, quienes fueron martirizados en los primeros años por su creer, por su fe propiamente, durante épocas de fuerte persecución. Y es que hoy la liturgia de la palabra nos enseña o nos pone a reflexionar sobre un elemento que es de vital importancia, como lo es el tema de la fe. Y los frutos que deben de generarse de esa fe, y sobre todo el sentido o la experiencia que tenemos que tener dentro de nuestra vida como cristianos y el reflejo que debemos dar a los demás. Empecemos propiamente por el Evangelio, que es justamente tomado del Evangelio según San Lucas, y es su versión del encuentro con el centurión, que a diferencia de otros pasajes donde Jesús se pone frente a frente con el centurión, en este caso particular, el centurión envía justamente a ancianos, a gente importante del pueblo, para que hable con Jesús, porque él mismo se sentía indigno de poder llegar justamente a su presencia. Y ven qué interesante cómo incluso los ancianos, pues, le decían a Jesús que le ayudaran, porque él era una buena persona, que incluso, pues, les había construido una sinagoga, un lugar de culto y demás. Entonces, bueno, y muy amarrado al texto de la segunda lectura del día del domingo de ayer, donde, pues, hablaba del valor de las obras como demostración de la fe. Es claro que el centurión había demostrado una mayor interiorización de lo que era el verdadero sentido de la venida de Cristo, mucho antes que muchas otras personas que decían conocer cómo iba a darse esto, pero que su corazón estaba muy alejado de ese amor propiamente que tenía que demostrarse desde esa fe. De hecho, vean qué interesante cómo incluso eh, el centurión se pone, que es algo muy importante dentro de nuestro llamado a ese acercamiento a la fe, se pone en perspectiva desde su posición ante la fuerza de Cristo hacia él. Yo soy una persona con liderazgo, yo soy una persona con poder, yo puedo disponer justamente de las personas que hagan, que cumplan mis órdenes. Y yo sé que vos, Señor, eres más grande que todo eso, y por eso acudo a ti. Acudo a ti en justamente en la humildad y sencillez de saberme que yo soy un enemigo de tu pueblo, que yo soy un usurpador, pero aún así a ti confío porque sé que solo vos puedes hacer este milagro. Ven qué interesante, dice que Jesús al ver esto se queda completamente sorprendido y va al encuentro de ese hombre, aunque él sigue insistiendo de que no es digno ni que su casa lo reciba. Y vean qué curioso cómo justamente de ese periplo, que reitero, hay un par de versiones diferentes en los evangelios en función de el mensaje que quieren dar. En ambos se justamente queda una, una frase que se volvió nuestra en el ambiente de la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi vida, yo no soy digno de recibirte, pero una palabra tuya, un deseo tuyo, es lo único que hace falta para que mi vida empiece a cambiar. Entonces, de ahí volvemos a retomar esa necesidad de fortalecer nuestra fe, esa necesidad de verdaderamente ir más allá de lo que el mundo nos ofrece y de esa manera poder encontrar justamente la misericordia en Dios, que es el que todo lo hace. Bueno, trayendo el tema de la Eucaristía, ya que hacemos ese vínculo con la frase del centurión, viene ese llamado de atención que justamente Pablo le hace a la comunidad de Corinto, en el entendido de lo que era sus encuentros eucarísticos, sus reuniones semanales. Tenemos que empezar por partir de que la liturgia que empieza a celebrar el pueblo de Dios, esa, esa liturgia de la nueva alianza, instituida por Jesús durante la última cena, va viviendo un proceso, se va dando paulatinamente y la iglesia justamente como pues poseedora de la verdad va dándole justamente esos lineamientos para ver lo que hasta actualmente vemos hoy y recordarnos lo que actualmente reconocemos, que el pan y el vino son cuerpo y sangre de Cristo. Pero la forma ritual va a ir evolucionando con los años. Y bueno,
Aquí el tema en cuestión no va a ser la forma en cómo la celebraban, sino el espíritu cómo la celebraban, porque es lo que indica Pablo. Nos acercamos a la mesa de la comunión, de esa comunión que se supone que debería ser, con un espíritu completamente individualista, donde yo solamente me preocupo por lo mío y no me interesa lo de los demás. Y bueno, eso es claramente totalmente lo contrario justamente para de lo que el Señor buscaba. Por eso reitero, el sacramento de la Eucaristía termina ese momento de la Sagrada Comunión, es decir, ese momento donde todos nos vinculamos y donde todos somos capaces de recibir el cuerpo de Cristo. Evidentemente, siempre con la intención y el deseo de tener un corazón en gracia, una vida en gracia, para poder recibirlo dignamente. Que esa vida en gracia no conlleva, o decir, una ausencia de pecado, evidentemente, y la liturgia misma nos enseña que hay pecados que son veniales, que, pues, pueden ser, perdonados de una manera especial durante los ritos iniciales, durante el acto penitencial, y a través de esa manera poder alcanzar esa dignidad para recibir el sacramento. Y hay pecados más graves que verdaderamente nos deben de impulsar a una confesión para poder recibir dignamente el cuerpo de Cristo. Entonces, evaluemos en este caso nuestro proceso, pero bien, pero al final el sentido propio de esto es recordar que Jesús se entregó por todos para que todos seamos uno en Él. Y eso no solamente incluye el anhelo de Cristo, sino que tiene que hacerse extensivo en nuestras realidades cotidianas en el sentido de yo poder ver en los otros también un miembro de Cristo, poder ver a Cristo a mi lado, en mi familia, en mis vecinos, en mis compañeros de grupo, en aquella persona que inclusive nunca había visto antes en la celebración, ahí también está Jesús. Y tengo que verlo con ese mismo amor, con esa misma caridad. Entonces, y ya para ir cerrando, pidámosle al Señor que nos permita cumplir ese anhelo que nos da el Salmo 39, de poder hacer la voluntad del Señor, que va más allá de un mero ritualismo, que va más allá de un simple hacer cosas por hacerlas y por cumplir, no. Es entender que los sacrificios no tienen ningún sentido, que todo esto que hacemos no es propiamente, algo que me edifique, sino lo acompaño de un anhelo y un amor real al Señor, reflejado y dirigido también a los hermanos. Entonces, pidámosle al Señor eso verdaderamente, que nos dé esa humildad y esa capacidad de entregarnos cada día por los hermanos, así también como lo hicieron aquellos santos que hoy recordamos, San Cornelio y San Cipriano, y podamos vivir el martirio, que es entregar mi vida cada día a los demás por amor a la gracia de Cristo. Que tengas una feliz tarde y que el Señor te colme de muchísimas bendiciones.